Hola, bienvenidos a Legal Tech Hoy, el podcast de Dasa Legal Tech. En nuestros episodios entrevisto a los protagonistas de distintos ámbitos profesionales para que nos cuenten cómo la tecnología y la innovación están transformando el sector legal y judicial en Latinoamérica. Estoy convencido que debemos visibilizar, impulsar y promover este brutal proceso de automatización y de redes neuronales algorítmicas generativas que están creando un nuevo y fascinante ecosistema. Seamos todos aquellos que conformamos la industria legal y judicial los responsables de este cambio. Vivámoslo con entusiasmo y con un genuino sentido de la oportunidad. La IA generativa no es una amenaza, es la revolución de las revoluciones. Subite a nuestro podcast. Soy Matías Fischbeck, abogado, CEO y founder de Dasa, Fischbeck Abogados y creador de Legal Run. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Legal Tech Hoy, el podcast de Dasa Legal Tech. Hoy está con nosotros David Milelnik, es abogado de la Universidad de Itela con un máster en la misma universidad, estudió en Ámsterdam, es profesor de varias universidades, funcionario del Tribunal Fiscal de la Nación y fundador de Doctia. David, un placer enorme que estés hoy con nosotros. Hace rato que te estoy persiguiendo, así que estoy feliz de que estemos charlando hoy juntos. Hola Matías, ¿qué tal? Bueno, un gusto saludarte. Para mí es un placer dialogar con vos. No sabía que me habías estado persiguiendo, si no nos habríamos encontrado antes, porque la verdad que yo también te vengo siguiendo y bueno, veo todo el impulso que le das a la movida Legal Tech y ahora, bueno, el potenciado con los temas de inteligencia artificial, así que es un honor estar hablando con vos ahora. Bueno, buenísimo. Mirá, lo primero que siempre arranco yo en estos episodios es entender un poquito cómo abogados, con esa particularidad que tenemos de ser a veces tan rústicos y tan tradicionales, cómo van atravesando un proceso donde se van entusiasmando con la tecnología, con la innovación y en tu caso con la inteligencia artificial. Y vos, y especialmente aquellos que hacen derecho penal, son más tradicionales, más rústicos todavía. Y encima hoy estás como jefe de inteligencia artificial en el Tribunal Fiscal de la Nación. Es buenísimo, la verdad. Así que contanos un poquito cómo transitaste eso. Además, sos joven. ¿Cómo llegaste hasta acá en ese proceso? Bueno, a ver, mira, mi historia con el derecho, mi historia con la tecnología en realidad es anterior a mi historia con el derecho. Yo empecé a programar a los 10 años, cuando me aburría un poco en las clases de informática, ahí con el Logo Writer, la tortuguita que todos tuvimos, los chicos, qué sé yo, que crecimos en los 80, los 90, teníamos en eso consistía gran parte de las clases de programación. Y el profe que tenía, tuve la verdad mucha suerte, en vez de, cuando terminaba los ejercicios, en vez de mandarme a jugar a la pelota al patio, un día vio que me aburría y me dice, vení. Me sentó en otra computadora. En esa época, en la primaria de la que yo fui, había creo que 6 computadoras en toda la primaria. Y me dice, vení, te voy a enseñar a programar. Y bueno, digamos, ahí arrancó mi carrera tecnológica. Programaba algunos pequeños jueguitos, incluso tengo una anécdota de la que siempre me acuerdo, porque en esa época, claro, a principios de los 90, el mayor terror que teníamos cuando empezaban las primeras computadoras personales que llegaban a Argentina, por lo menos hogareñas, siempre estaba el terror de que se nos formatee el disco rígido, ¿no? No sé, era como el cuco de esa época, seguro te acordás. Sí, Entonces sí. yo había programado, me acuerdo, llamémosle un virus, que simulaba, ¿no? Hacía de cuenta que te estaba formateando la computadora. Y lo instalé en las 6 computadoras. Digamos, lo esparcí, infecté las 6 computadoras de la primaria. Así En un era recreo, ¿no? hacker ya en esa época. De chiquito, sí, claro. Y después me fui al aula, me olvidé de eso, y en un momento estábamos en una actividad, toca la puerta la directora, me señala con el dedo y me dice, vení para acá. Me saca del aula y me dice, no sé lo que hiciste ni cómo, pero sé que fuiste vos y lo único que te pido es que me resuelvas esto. Bueno, hice el trabajo de hacker, pero después de hacker ético de arreglar las computadoras. Y bueno, de ahí tuve también la suerte, el privilegio de haber ido a una secundaria, una escuela técnica, a la ORT, donde también tenía una impronta muy fuerte en tecnología. Aprendíamos a programar en esa época con Pascal, con Delphi. Y bueno, ahí también, digamos, seguí profundizando un poco en ese conocimiento. Y después, bueno, llegó el momento de elegir la carrera. Y claro, bueno, ahí hice lo que cualquier niño con talento para la tecnología habría hecho en mi lugar, me parece, ¿no?
me anoté en Derecho. Y ahí empecé, claro, sí. Claro, bueno, a veces eso me resulta divertido de contarlo, pero la verdad es que en el colegio secundario también tuve una impronta muy fuerte de mis profesores de ciencias sociales, de filosofía. Y bueno, el tema del derecho siempre me convocó, me apasiona. Y bueno, así arranqué mi carrera, digamos, en la abogacía, y la tecnología siempre fue un hobby, algo que disfruté mucho. Siempre programé, entonces conozco desde chiquito, digamos, el lenguaje y la manera de pensar en la informática. Y bueno, en la carrera me fui especializando en Derecho Penal, que es mi formación de base, digamos, clásica, en filosofía analítica, en dogmática, digamos, las vertientes así más angloamericanas y continentales del derecho penal. Tuve muchos años a cargo fui profesor titular de Derecho Penal 1 y 2, ahí en la Universidad de Itela, donde me gradué. Así, con esa formación, digamos, más tradicional de abogado penalista. Y pensando en escribir mi tesis de maestría, y no quería escribir la tesis número 200.000 sobre imputación objetiva, que hacemos una gran parte de los penalistas, y leyendo un poco encontré ahí un paper que se llamaba el uso de Machine Learning, ¿no? de inteligencia artificial, de aprendizaje automático, para predecir decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y eso me voló la cabeza, porque dije, todo esto es lo que quiero hacer yo. Tantos años, digamos, de abogado, por un lado, profesor de Derecho, funcionario de la Cámara Federal de Casación Penal, porque durante gran parte de mi carrera fui secretario letrado allí. Y por otro lado, mi hobby de la tecnología, y dije, esto es donde se juntan mis dos pasiones, ¿no? Acá. Entonces ahí, digamos, hice el camino inverso a veces que uno hace, ¿no? Cuando se forma en un tema, que es primero estudiar el tema y después decir, bueno, ¿para qué lo uso esto que aprendí, ¿no? Ahí dije, yo quiero hacer esto, ¿no? Quiero poder replicar estos experimentos, y pensé, bueno, ¿qué habilidades tengo que aprender? Entonces, bueno, me empecé a estudiar, primero por mi cuenta, después me certifiqué en ciencia de datos, en inteligencia artificial, en programación científica, en la Universidad de Michigan, y con esos conocimientos dije, bueno, ahora estoy preparado para hacer esto que quería hacer, ¿no? Y esa investigación después floreció en lo que fue mi tesis de maestría, que después se publicó y que incluye un trabajo, un estudio, una investigación sobre el uso de algoritmos para pronosticar, digamos, las sentencias de la Cámara Federal de Casación Penal. Así que un poco eso fue lo que me llevó a juntar las dos. Sí, cosas, ¿no? Pero me imagino que durante bastante tiempo iban como en paralelo, pero en estamentos muy distintos, ¿no? Por ahí, digamos, tu desarrollo profesional más tradicional, la función pública y bueno, ir adquiriendo esos conocimientos. ¿Cuándo fue el momento que dijiste, bueno, ahora sí, digamos, empiezo a meter toda esta data que tengo en el cerebro, la empiezo a meter en mi actividad diaria, ¿no? Claro, sí, es tal cual como decís, o sea, al principio eran cosas que iban por separado, digamos, y el momento en el que se empezaron a juntar, después de mi tesis, digamos, yo el primer producto, digamos, que generé después de esa investigación original, fue hacer un programa de estudio, ¿no? Yo fui muchos años docente, me apasiona la docencia, estaba a cargo de una materia muy troncal, de dos materias, que eran penal 1 y penal 2, digamos, parte general y parte especial, y armé un programa de estudios de una materia que se llamaba en ese momento Análisis Computacional del Derecho, que era un poco transmitir eso que yo había aprendido de distintas fuentes, por distintas maneras, y transformarlo en un producto educativo, digamos, con destino a los estudiantes de Derecho, ¿no? Entonces le propuse, como yo ya venía siendo profesor, propuse en la DITELA incorporarla como materia optativa, y bueno, ahí sí siempre encontré mucho respaldo para este tipo de innovaciones. Y bueno, desde hace varios años ya que soy profesor primero de análisis computacional del derecho, y ahora, bueno, una materia ya se llama inteligencia artificial aplicada al derecho. Entonces, ¿y derecho penal 1 y 2 la dejaste o...? La fui dejando, con el tiempo me di cuenta que era demasiado para un profesor de dedicación parcial, y ahora me dedico solamente a eso, pero bueno, un poco como en tu generosa presentación comentabas,
esta misma materia en diferentes vertientes, la fui llevando, la enseño en la carrera de grado, en las carreras de grado, perdón, en una universidad acá, y también en México, en una maestría acá, y en una maestría en Chile también. Así que, y también la enseño, o doy una versión de ese curso de forma privada, así en formato bootcamp, un poco más informal, pero también para ya abogados y abogadas recibidos que bueno, ya no están en una relación tan directa con la universidad y se quieren seguir formando en estos temas, y bueno, yo les ofrezco también esa posibilidad. A partir de ahí, de ese producto educativo, digamos, yo me lancé también a desarrollar aplicaciones, primero solo, después con un equipo, y ahí dije, bueno, todo esto que aprendí, que lo apliqué en investigaciones académicas, como abogado lo quiero llevar también a la práctica, ¿no? A poder contribuir directamente con la práctica de abogados, más allá de la formación y la capacitación en estos temas. Creé varias aplicaciones, la más conocida... David, antes que diga la más conocida, que la conocemos todos, antes que eso, quiero volver un poco y con toda tu trayectoria docente y estar tan cerca de las universidades, la verdad que lo pregunto siempre, pero porque es algo que a mí me intranquiliza mucho y, digamos, desde nuestro pequeño lugar trato de ir rompiendo con eso. ¿Cómo estás viendo vos, pregunta sesgada, por cierto, cómo estás viendo vos los estudiantes de abogacía en el marco, y cómo estás viendo las universidades en el marco, digamos, de abogados digitales, de abogados más que quieran un poco más la innovación? ¿Cuál es tu mirada sobre eso? Por supuesto que, a ver, primero habla muy bien de la universidad, digamos, tu casa natal, esa materia, digamos, que ya se llame computacional, ya habla que tiene muchos años, con lo cual suena como bastante pionero, pero al margen de eso, ¿cómo lo estás viendo vos? Tratá de ser lo más sincero posible. Sí, no, es una excelente pregunta. Yo creo que tiene que ver también con el futuro de la profesión también, que hay muchos estudiantes hoy de Derecho que se están preguntando, que ya son, digamos, profesionales nativos en la era de GPT, de la IA generativa, y se están preguntando un poco, bueno, ¿qué va a pasar con la abogacía? Un poco es una pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Y no solamente los abogados, pero bueno, las personas que hoy están invirtiendo mucho tiempo en lograr un título profesional y dedicarse los próximos años de su vida a eso, se lo están preguntando muy intensamente, digamos, ¿no? Nosotros ya tenemos por ahí una carrera, qué sé yo, también nos preguntamos cómo va a seguir, pero para el que todavía no salió al mercado laboral, es una pregunta, yo creo que es una constante. Entonces, por un lado, me parece que el tema de la inteligencia artificial obliga a los estudiantes de hoy a replantearse qué van a hacer con su carrera en el futuro. Pero me preguntas cómo los veo yo en mi experiencia, ya después de haber dado varios cursos en este sentido. Yo los veo muy bien y muy preparados, porque creo que existe una conciencia bastante generalizada de que la profesión no va a desaparecer, pero se va a transformar, se está transformando. Yo a veces pienso que hay que dejar de pensar y hablar en futuro, y hay que hablar cada vez más en presente, ¿no? Porque es un cambio muy rápido que está ocurriendo ahora en tiempo real, digamos. No es algo, no, bueno, en 5 o 10 años la profesión va a ser esto. No, hoy ya está cambiando, vos lo sabés perfectamente, mejor que nadie, porque estás detrás de ese cambio y lo impulsás todos los días. Pero yo lo veo en qué, en el interés en esta materia optativa que introduje en la universidad, después en el interés de las autoridades de distintas universidades de convocarme para hacer algún tipo de materia en distintas casas de estudio. Y la respuesta siempre ha sido excelente. Yo he tenido entonces alumnos de muy chiquitos, de 17, 18 años, hasta muy grandes, jueces, fiscales, funcionarios y abogados de mucha trayectoria. Y todos como me dicen, ¿no? Me dice, yo llegué a tu curso sin haber visto una línea de código de programación en mi vida, y me fui entrenando algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, es algo que se puede, y también esto aprovecho para contárselo, para reafirmar a tu audiencia, es algo que está dentro de nuestro alcance, está un poquito fuera de la zona de confort de los abogados, por ahí que le rehuimos, y muchas veces elegimos la carrera porque no queremos saber nada de matemática, de estadística, de datos en general, pero yo creo que el cambio más notable se da en ese sentido.
en la observación de que los estudiantes hoy ya van viendo que este tipo de competencias y conocimientos son fundamentales para su profesión, tanto como dominar la imputación objetiva, ¿no? Para volver al derecho penal. Que hoy en día un abogado un abogado penalista tiene que ser experto en imputación objetiva, un abogado civilista en temas en el acto jurídico y en contratos y en derecho de familia, y así para cada una de las subdisciplinas dentro de la abogacía, y también tiene que ser experto en nuevas tecnologías, porque eso le da un diferencial a su carrera que va a hacer que pueda encontrar un lugar, digamos, en el mercado y en los servicios que ofrece. Así que yo creo que hay bastante conciencia de eso, tanto a nivel de los estudiantes de grado, como en los posgrados, que la gente se sigue formando, e incluso, como te contaba recién, incluso quienes ya no tienen una relación tan directa o no quieren tener una relación tan directa con una universidad, encuentran la manera de formarse por fuera, y eso para mí es muy alentador. Sí, yo creo que coincido en todo lo que decís. La verdad es que venía con alguna preocupación, no te voy a reconocer que todavía la tengo, esto de que la brecha entre la actividad del abogado y la aceleración de la tecnología con la inteligencia artificial generativa hacía que esa brecha cada vez era más grande, ¿no? Entonces, ¿cómo confluir en eso? Y tengo que reconocer que en el último tiempo, los últimos meses, te diría, me animo a exagerarlo, estoy encontrando algunos puntos de conexión en cosas muy concretas. Mira, te doy digo, estoy tan metido en esto y tan como, de alguna manera, obsesivo con este tema, pero, por ejemplo, el jueves me invitan a un evento que es el de IDEA, ¿viste? El coloquio IDEA tiene su vertiente de abogados. Y generalmente voy. Este año me invitan, digamos, por formar parte de la asociación nuestra de impulsores de LegalTech. El año pasado, te comparo nada más que del año pasado. El año pasado hubo una charlita de unos 15 minutos que hablaba de innovación tecnológica. Hoy te diría que el 90% de la temática está vinculado con eso. Y eso es muy representativo. Sí, totalmente. Después, otro dato. En un programa que lo habrás visto por ahí, que hicimos junto con Edialab, para el uso de la inteligencia artificial, se anotaron 6.000 abogados. Sí, está espectacular, está buenísimo. ¿Entendés? Entonces, eso me da a mí me da tantas esperanzas, ¿no? Porque la verdad venía muy preocupado. Y hace 2 o 3 años, por ejemplo, en universidades donde yo veía y me daba tanta bronca de ver, a ver, vos sos una excepción, te diría, digo, que en universidades de grado estés dando este tipo de temáticas. Pero la verdad es que en grado todavía hay como una necesidad urgente de cambiar los programas, ¿no? Y yo veía estudiantes nativos digitales que se recibían de abogados analógicos y en su vida personal, digamos, eran nativos digitales. Estaban hiperdigitalizados, pero la profesión sigue siendo, como decís, analógica. Exacto. Sí. Y bueno, yo creo que ese es el gran desafío. Hay que arrancar por ahí, digamos, rápidamente en transformar eso, ¿no? Y bueno, y vos sos un fiel ejemplo de lo que se está haciendo y que estamos empezando a verlo, ¿no? Pero no es tan común en grado que esté pasando esto, ¿no? Sí, estoy súper de acuerdo, sí. David, ¿y por qué crees vos que es importante? Digamos, porque finalmente hablamos, el otro día yo estaba en una charlita con unos abogados en Chile, lo digo porque no tenemos tanta audiencia en Chile, así que me voy a animar a decirlo, y estábamos en un estudio muy importante y hablando un poco de innovación, no sé qué, y viene un socio así como rápido a una sala de reuniones espectacular, con una vista a la cordillera, y entra el socio principal y dice, bueno, nosotros queremos aplicar inteligencia artificial porque todos nuestros colegas lo están teniendo, entonces nosotros no podemos estar... Y digo, y vos es que a mí me generó una reacción tan negativa de esa actitud, que empecé, te digo, a tratarlo mal. Yo iba con gente de mi equipo y me decían, para un poco, digo, no puedes agredirlo así. Pero me chocó tanto de que el único estímulo que tenía era, digamos, un tema de marketing y comercial, presión, ¿no? Sí, entiendo, ¿entendés? Claro, ¿no? Entonces, por eso te pregunto, ¿por qué vos crees que es importante para los abogados que se formen en inteligencia artificial? No, está buenísima la pregunta. A ver, y sí, por cierto, digamos, en Chile lo que yo vengo viendo y de dar clases ahí están mucho más avanzados que en Argentina por ahí en la adopción de inteligencia artificial. No hablo específicamente de la profesión legal, sino en general, ¿no? En
los equipos, las empresas, el Estado, tiene una política de datos y de inteligencia artificial muy interesante que vale la pena mirar de cerca. Con respecto a la pregunta puntual, yo creo que hay dos grandes, digamos, grupos de respuestas que uno puede dar a esa pregunta. La primera es por ahí la más tradicional, ¿no? Que la inteligencia artificial, digamos, es una tecnología muy disruptiva, con potencial, digamos, para aportarnos muchos beneficios sociales, para hacer más rápidas nuestras tareas, para permitirnos hacernos cosas que antes no podíamos hacer, pero también sabemos con mucho potencial riesgoso, ¿no? La posibilidad de que se introduzcan sesgos en procesos de decisión que terminen perjudicando a personas por razones de orientación sexual o por su ascendencia o por lo que fuera, y en la medida en que esta tecnología es introducida en distintos espacios, no sé, para decidir si una persona puede entrar en un trabajo o no, o si puede ascender en su carrera o no, o si se le va a otorgar un préstamo o no, o, yendo a nuestro tema, a tomar alguna clase de decisiones jurisdiccionales o administrativas, total o parcialmente con inteligencia artificial, ahí se introduce, digamos, un riesgo grande. Entonces, frente a este escenario, digamos, de cambio muy rápido a nivel social, lo que algunos ya llaman la cuarta revolución industrial, un poco yo creo que la sociedad espera que seamos los abogados, ¿no?, quienes proveamos alguna respuesta regulatoria a este fenómeno, ¿no?, que nos permita socialmente, digamos, capitalizar los beneficios y minimizar los riesgos sociales que trae aparejada esta tecnología, como pocas veces hemos visto en la historia moderna. Y bueno, si la sociedad no nos lo pide, por ahí los abogados mismos creemos que tenemos que ocupar ese lugar, ¿no? Un poco no, nos lo pedimos nosotros mismos. Pero bueno, tenemos las herramientas, digamos, para tomar parte de debates sobre ética de la inteligencia artificial, sobre regulación, sobre normativa, sobre el litigio, porque cada vez más van a aparecer casos que involucran a la inteligencia artificial como tecnología, ¿no? Ya mismo están habiendo litigios sobre la propiedad intelectual, cómo se están entrenando los grandes modelos de lenguaje con propiedad a veces protegida por derechos de autor, qué consecuencias tiene eso, si se puede registrar un producto hecho con IA generativa, ¿no? Si yo hago una imagen o un video con un prompt, ¿quién es el titular de los derechos sobre esa obra, ¿no? Yo, el que inventó la IA misma, capaz que hay que reconocerle cierto derecho, no lo sé, pero los abogados, digamos, tenemos de base, digamos, una formación que nos permite acercarnos a esa cuestión. Pero ahí yo veo que hay a veces una limitación, y es que, bueno, la IA es una tecnología y es una disciplina y un área de estudio que tiene cierta complejidad técnica, que, como decía, ¿no?, está perfectamente, yo creo, al alcance de los abogados, pero hay que salir un poco de la zona de confort. Y mi opinión, mi impresión es que para poder tomar parte de esos debates, digamos, con la debida responsabilidad y poder legislar bien sobre estos temas y adjudicar bien estos casos y asesorar clientes sobre casos que involucran inteligencia artificial, tenemos que tener algún grado de sofisticación en ese conocimiento que, a mi humilde modo de ver, no se puede limitar a manejar una herramienta comercial particular, sino que uno tiene que tener más o menos en claro, cada uno decidirá con qué nivel de profundidad, pero más o menos en claro cómo funciona esa tecnología, ¿no? Cuáles son sus limitaciones, qué es lo que hay por fuera incluso de la IA generativa, porque la inteligencia artificial es un campo mucho más amplio, y hay tareas para las cuales incluso la IA generativa no es la mejor herramienta, ni la más eficiente, ni la óptima a nivel económico, ¿no? Y hay muchas herramientas con distinto grado de sofisticación. La IA es un término muy antiguo, viene del principio de los años 60, fines de los 50, y ha corrido mucha agua bajo el puente. Hay muchos desarrollos tecnológicos previos a la IA generativa, que es la manera en la que muchos de los abogados nos acercamos a esta tecnología. Yo creo que está bueno que es una puerta de entrada para entender un poco más profundamente cómo funciona sí, esto, ¿no? sí, ahí en algún punto, yo también venía la vez pasada charlando con Juan Corbalán un poco sobre esto, y yo le decía, bueno, pero pará, ¿por qué
nos obsesionamos con la IA generativa, con un modelo de lenguaje. ¿Por qué no? ¿Por qué no vamos un poquito más para atrás? Los abogados, ¿cuánto acercamiento tienen a la tecnología, pero con otras herramientas más elementales, ¿no? Entonces yo me preguntaba, ¿no hace falta empezar un poquito de más atrás en este proceso? Pero después, la verdad es que nos dimos cuenta que finalmente, claro, lo más atractivo es esto que estamos viendo ahora, ¿no? Digamos, agarrar, digamos, más allá que sepamos o no promptear mejor o peor, pero finalmente es mucho más seductor eso que arrancar a cómo usar, digamos, una tabla dinámica en Excel, ¿no? Claro. Pero antes de volver a un tema que dijiste de sesgos y riesgos, que también te quiero preguntar, si vos tendrías que identificar así tipo bullet point algunos beneficios de la IA generativa o de la IA en general, te lo voy a preguntar más amplio, en la justicia y en la profesión. ¿Te animás a puntear así algunos que vos digas para darle un efecto bien práctico y concreto? Dale, me parece buenísimo porque esto va también a la otra respuesta, digamos, que yo le doy a la pregunta que vos me habías hecho recién de por qué es valioso, digamos, más allá de poder conocerla para ejercer mejor nuestra profesión. Yo creo que la principal razón es porque nos puede ayudar, digamos, a ejercer nuestra profesión mejor, ¿no? Lo dije un poco rebuscado, pero lo que quería decir era, por un lado tenemos que tener una mirada, digamos, jurídica de la tecnología, pero también podemos darnos una mirada apoyada en la tecnología sobre el derecho, para entenderlo mejor, ¿no? Entonces, yendo a aplicaciones concretas, yo creo que, por supuesto, la IA generativa trae muchísimos beneficios como copiloto, ¿no? Siempre bajo la supervisión del usuario, para poder hacer revisión de contratos, para poder escribir más rápido proyectos de resolución, de actos administrativos, de sentencias incluso. Siempre, por supuesto, insistió, como lo viene haciendo vos, Juan, con tanta responsabilidad, en que todo eso lo tiene que firmar un ser humano al final y tiene que estar revisado. Pero yendo entonces un poquito más atrás, hay mucho valor que no se puede no se puede capturar solamente con la IA generativa, que tiene que ver con los algoritmos predictivos, ¿no? De los cuales la IA generativa es una versión muy, muy particular, pero uno puede, y esto, por ejemplo, fue mi tema de investigación durante mucho tiempo, y es uno de los temas que enseño, uno puede entrenar un algoritmo mucho más simple que GPT, pero adaptado, digamos, a las necesidades del usuario, con una base de información, por ejemplo, de sentencias anteriores de un tribunal, y puede, eso es lo que yo mostré con mi investigación, puede generar un modelo predictivo de cómo van a resolver los tribunales en el futuro. Que esto es algo que un abogado que litiga muchos años en un fuero, un poco se va haciendo una idea, ¿no? De qué tipo de argumentos, de qué tipo cómo llegarle a cada uno de los tribunales compuestos por personas, ¿no? Pero esto que lleva muchos años se puede hacer en minutos si uno tiene los conocimientos que no son demasiado, no son de ciencia ficción, son perfectamente asequibles. Si puede cargar, ¿no?, una base importante de jurisprudencia de un tribunal en un algoritmo, ese algoritmo que, por las limitaciones, digamos, de contexto de GPT todavía no lo podemos usar para eso, pero un algoritmo mucho más simple sí es capaz de identificar esos patrones y decirnos, mira, en este tribunal el tipo de argumentos o de temáticas son estas las que suelen inclinar la balanza en uno o en otro sentido, ¿no? Y eso nos ayuda a generar mejores estrategias de litigio, les permite también del lado de los abogados, ¿no?, a los tribunales, les permite identificar, bueno, cómo está funcionando su propia jurisprudencia, porque hoy los tribunales no son solamente los jueces y un secretario o un relator, sino que hay grandes equipos de secretarios, cada uno escribe, y es difícil, digamos, para el magistrado a cargo supervisar todo eso, ver que las doctrinas no se escapen demasiado del caso original donde fueron establecidas. Y la IA, digo, la IA generativa, pero también la IA no generativa, la IA más en general, Machine Learning, procesamiento de lenguaje natural, permite generar estadísticas automáticamente, anonimizar datos sensibles de manera automática, y bueno, tener un conocimiento a escala, digamos, de la producción jurídica, que hoy en día es enorme. Los tribunales publican miles y miles de sentencias por mes. Y yo creo eso, que el conocimiento del uso de herramientas que provienen de la ciencia de datos, de la inteligencia artificial como fenómeno, como área de estudio, nos aporta a los abogados unas herramientas muy valiosas para potenciar, digamos, el tipo de tareas profesionales que tenemos, ¿no? David, y en
en tu entorno, digamos, laboral dentro del marco de la función pública que vos desarrollás, Ujú. vos pregunta incómoda a propósito, vos cómo lo estás viendo? Digamos, ¿sentís un acompañamiento? ¿Sentís una sensibilidad en tus pares, en tu equipo, en tu entorno? Sí, está buena la pregunta y no es incómoda, pero nos lleva sí, a reflexionar sobre algunos temas más delicados que tiene que ver esto con cómo es la política pública en torno de la adopción de inteligencia artificial en organismos públicos. En mi caso, en el Tribunal Fiscal de la Nación, bueno, el presidente me conoció porque es usuario de una de las aplicaciones que yo hice y él me propuso, dice, che, esto está buenísimo, ¿querés venir a hacerlo? Algo parecido al Tribunal Fiscal para que la gente pueda interactuar con nuestra jurisprudencia, que no siempre es tan conocido, no es tan accesible, a través de un motor de búsqueda potenciado por inteligencia artificial. Así que desde ese lado, digamos, desde la presidencia para abajo, en el Tribunal Fiscal hay una mirada muy puesta en la innovación, que no empezó con la inteligencia artificial, sino que viene antes de la digitalización de los procesos, que es lo que permitió que ahora podamos, digamos, fácilmente con cierta naturalidad introducir desarrollos de inteligencia artificial que, para darte una idea, yo arranqué a trabajar acá en mayo y en agosto estábamos ya saliendo con nuestro primer desarrollo público. Pero Y eso es... no lo cuentes, no lo spoilees todavía, porque Ah, ok. eso quiero que sea al final, porque la gente está esperando que cuentes eso. Eso lo dejamos para Bueno, la última bueno. pregunta. Antes de esa pregunta puntual de ese desarrollo y lo que estás haciendo, es importante que nos cuentes, porque hablaste mucho de los beneficios y que realmente son muy sustanciosos, pero bueno, también hay un riesgo potencial, ¿no? Y en ese marco, creo que tampoco ese riesgo no nos tiene que generar miedo, sino cuidado y responsabilidad. Digamos, Totalmente. ¿cómo crees que hay que algunas acciones concretas para mitigar ese riesgo? Por ejemplo, cómo mitigar un sesgo. Claro. Contanos un poquito, que sos un experto en eso. A ver, sí, está súper. A ver, yo algunos de los riesgos que veo o son por ahí usar de más la inteligencia artificial o usarla de menos, ¿no? Empiezo por usarla de menos, quiere decir no explotarla en su máximo potencial, mirarla como a veces nos sale ser escépticos, ¿no? En los organismos públicos es muy habitual, pero en la profesión también, decir, no, esto no sirve para nada, o no es inteligencia artificial, ¿no? Porque todavía no alcanza el nivel de una inteligencia artificial general, es estadística aplicada, de lo cual hay una parte de verdad en esa afirmación, pero eso, más allá del nombre que le pongamos, si es inteligencia artificial u otro, lo cierto es que es una herramienta muy útil que me parece que hay que generar la máxima conciencia posible y sensibilización de los beneficios que puede traer, como bueno, toda esta tarea titánica que venís llevando vos, o Juan, o otros actores muy relevantes en este espacio. El otro riesgo que veo es el de usarla de más, digamos, y a eso con qué me refiero, bueno, un poco como decís vos, usarla responsablemente implica estar atento a la aparición de sesgos, y también, bueno, uno lo que está viendo, hay muchos estudios publicados de que la IA generativa que puede no solamente aprender de los datos con los que es entrenada, sino que a veces los puede regurgitar y escupirlos, ¿no? Hay varios litigios que está enfrentando OpenAI, por ejemplo, la compañía detrás de ChatGPT, porque se mostró en un momento que si en un prompt, ¿no? Uno empieza a poner el primer párrafo, por ejemplo, de una nota de un diario que está en juicio contra OpenAI, ChatGPT responde sigue, ¿no? Si uno le pide que complete lo que sigue después de ese párrafo, ChatGPT, en la última versión no, pero en su momento, cuando se hizo esta prueba sí, respondía prácticamente palabra por palabra con la nota original, ¿no? Entonces no es solamente un aprendizaje, sino que está bastante documentado que hay una memorización de los textos, ¿no? Entonces, si bien uno puede hacer opt-out, uno puede pedirle a ChatGPT que no se entrene con los datos que uno usa, bueno, está en cada uno, digamos, apretar el botón y tildar ese casillero, decir, no te entrenes con mis datos. Y uno de los riesgos es que algún abogado, algún agente judicial
se olvide de eso, digamos, que si bien se está aprendiendo y es súper valioso que aprenda sobre estas tecnologías y que aprenda sobre los riesgos que conlleva, tiene una responsabilidad muy, muy grande que recae sobre sí mismo, ¿no? Entonces, yo creo que acá lo que nos faltaría es una política pública más clara sobre el uso de estas herramientas, ¿no? Que tiene que involucrar también no solamente a los destinatarios finales, que muchas veces son los relatores o los abogados más junior o gente que no tiene tanta responsabilidad, digamos, y que hay que involucrar también por ahí a los jueces, a los legisladores, a la gente que toma decisiones y que después pone su firma y que por ahí, digamos, si tiene empleados que usan estas tecnologías y se olvidaron de tildar el casillero apropiado, puede ser que le estén cargando a GPT datos personales o anticipando decisiones que uno después va y dice, a ver, ¿cómo resolvería este caso el juez David Mielnik, por ejemplo? Y por ahí ChatGPT responde con lo que algún secretario de David Mielnik le cargó hace 2 semanas, ¿no? Sobre un caso que todavía no se publicó, no se falló. Entonces, el entrenamiento y el transmitir esta sensación de responsabilidad que uno tiene que tener es súper importante, pero me parece que es importante también que los tribunales, los organismos públicos tengan políticas claras sobre la protección de sus datos personales, que se forme también a los C-levels, digamos, a los directores, digo, a los jueces, a los legisladores, a las personas que son responsables de sus equipos y que por ahí, de momento, los dejan hacer porque no conocen alguno de estos riesgos y en algún momento uno puede tener una sorpresa desagradable, ¿no? Entonces, yo diría que que hay que perseverar como lo vienen haciendo en la formación, pero también acompañar esa formación con políticas y protocolos claros de utilización que no dependan solamente de la decisión del agente final de si tilda o no tilda un casillero, sino que sea algo que tenga supervisión, que los jueces puedan estar tranquilos, que en las cuentas que se usan de ChatGPT no hay posibilidad de que se entrenen con los datos internos. Yo creo que con eso es un avance en la dirección correcta. Totalmente. Bueno, y ahora sí, la pregunta que los que quieren escuchar todos, contanos de tu proyecto Doctia, de tus nuevos proyectos que la audiencia está esperando que cuentes y desarrolles. Bueno, gracias. A ver, Doctia es la primera aplicación que yo hice que se conoció masivamente. Yo tengo esta vertiente también de desarrollo que ofrezco, y bueno, es un producto gratuito que es un sistema de búsqueda de jurisprudencia, pero que en vez de, ¿no? Los abogados estamos acostumbrados a los motores de búsqueda, pero a diferencia de los buscadores tradicionales, que uno tiene que buscar por palabra clave, ¿no? Y si escribe mal una palabra o si no usa exactamente la misma palabra que usa en los documentos, en la jurisprudencia, en la legislación que está buscando, entonces no encuentra nada, y por lo menos mi experiencia con los buscadores, sobre todo de los organismos públicos y los tribunales, siempre fue muy negativa, pero también de las grandes editoriales que ofrecen esos servicios, nunca me dejaron del todo satisfecho. Doctia un poco intenta solucionar ese problema utilizando algoritmos de procesamiento del lenguaje natural, que es el área, digamos, de la inteligencia artificial que le permite a las computadoras entender o lidiar o hacer de cuenta que entienden por lo menos a lidiar con los matices, digamos, del discurso humano. Entonces, en Doctia es simplemente un cuadro de texto tipo Google. La idea es que sean, yo creo que la belleza, digamos, de las aplicaciones de inteligencia artificial o basadas en inteligencia artificial es que tienen que ser para el usuario final súper simples, tener la menor cantidad de botoncitos y de selección y todo. Todo tiene que estar del lado del cerebro electrónico, digamos. Gracias por escucharnos. Esto fue un episodio más de Legal Tech Hoy, el podcast de Dasa Legal Tech. Si te gustó, compartilo, poné me gusta y suscríbete. Si querés conocernos más, ingresá a dasalegaltech.com. Soy Matías Fishbeck y hasta el próximo episodio. Chau.